Para comenzar el programa de hoy, quiero preguntarte algo a ti, Vale. Dime, ¿eres equipo fermentados o destilados? ¿Cómo? Sí, o sea, que si te gustan más las bebidas fermentadas o las destiladas. ¿De qué viene esa pregunta? Pues, pura curiosidad. Valeria, seguro te hace esa pregunta por el tema del programa de hoy. Claro. Bueno, en ese caso, pues te contesto al final del programa. No vaya a ser que cambie de opinión, pues. Ok, va, me parece muy bien. Sin más que decir, bienvenidos y bienvenidas a 5x500, bebidas alcohólicas, antes y después de la conquista. Bebidas alcohólicas fermentadas en Mesoamérica. Sabemos que antes de la llegada de los ibéricos a estas tierras, ya existían bebidas alcohólicas fermentadas en Mesoamérica. Pero ¿cuáles son las bebidas alcohólicas fermentadas? Eureka, ¿nos puedes ayudar con esto? Claro que sí, Julián. Las bebidas alcohólicas fermentadas son aquellas que se obtienen mediante el proceso de la fermentación. Es decir, cuando el azúcar o el cereal se convierte en alcohol por reacción química. En Mesoamérica, la materia prima para hacer bebidas alcohólicas fermentadas era principalmente el maguey o agave. El agave fue una planta muy importante para los mesoamericanos, tanto así que la llamaban árbol de las maravillas, y de hecho en Mesoamérica es el punto de origen y de diversas especies de ella. Permítanme aclararles que solo algunas especies de agave producen la cantidad necesaria de azúcares y permiten la rápida fermentación de su néctar para convertirse en alcohol apto para el consumo humano. Y aquí otro dato interesante. De las 273 especies de agave que existen, 75% son de origen mexicano. Oye, qué buen dato, Vale. Hay que sentirnos muy orgullosos. Sí, y son muy bonitos. ¿Los has visto con su giote? ¿Con su qué? La mayoría de los agaves desarrollan una especie de rama altísima que le sale del centro y tiene unas flores. Ese es el giote. Y lo cortan para que la planta produzca en grandes cantidades el néctar o aguamiel. Oye, pero yo creo que aprender este proceso seguramente les tomó muchísimo tiempo a los mesoamericanos de observación y de experimentación con ciertas técnicas. Sí, seguramente. ¿Quieren que les cuente una leyenda sobre el agave? Ay, sí. A ver, cuéntanos. Entre los mexicas, la encarnación divina del agave era Mayagüel, y de acuerdo con sus mitos, Quetzalcóatl, en la forma de Ejecatl o dios del viento, se la encontró y la trajo a la tierra, donde adquirieron la forma de dos ramas enlazadas. La abuela de Mayagüel, furiosa por su desaparición, bajó a la tierra y la mandó matar. Quetzalcóatl decidió entonces sembrar los restos de Mayagüel y de estos nació el maguey, planta sagrada. Y como era sagrada, no todos podían echarse un pulque. De acuerdo con crónicas y códices del siglo XVI, el consumo del pulque estaba restringido a algunas personas. Por ejemplo, podían beberlo los nacidos en ciertas fechas. Oye, ¿qué día habremos nacido nosotros de acuerdo al calendario mexica? Digo, bueno, solo para saber si hubiéramos sido de los afortunados bebedores. Excelente pregunta, Julián. Bueno, y de hecho algunos investigadores aseguran que lo consumía la nobleza, pero también el pueblo en ciertos rituales asociados con la agricultura y con los ciclos de la vida, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Y aquellos que rompían estas reglas eran castigados. Existen evidencias arqueológicas de finales del Preclásico en Mesoamérica de cántaros y ollas que podrían haberse usado para transportar aguamiel y para fermentar el pulque, así como instrumentos de piedra para raspar el maguey. Sí, y una de las evidencias más claras del consumo de pulque está en el mural de los bebedores, que está al sur de la pirámide de Cholula. Oye, yo quiero saber más de estas evidencias. Pues estás de suerte porque el día de hoy nos acompaña el maestro Misael Chaboya Cruz, que es historiador con maestría en etnohistoria y es profesor de CCH. Bienvenido, maestro, es un gusto que esté con nosotros en este programa. Gracias, Valeria, muchas gracias y también pues un gusto de estar aquí con ustedes. Maestro, ¿podría hablarnos de otras evidencias del consumo de bebidas fermentadas? Claro, Julián, pues hay una enorme variedad de evidencias del consumo de bebidas fermentadas en Mesoamérica. En el caso de la época prehispánica se tienen registros de vasijas, también de entierros, también se tienen registros en códices prehispánicos, sobre todo en el caso de mi especialización tiene que ver con los códices mixtecos, y ahí se han encontrado distintas escenas en las que se evidencia el consumo de pulque con distintas, digamos, adornos florales en cierto tipo de ceremonias matrimoniales o ceremonias de fundación de linajes.
Entonces hay una enorme variedad de vestigios de distinto tipo de bebidas alcohólicas que se consumían en la época prehispánica. Qué interesante discusión. Y no crean que ya acabamos de hablar de bebidas alcohólicas. Nos falta el tesguino. ¿El tesguino? Sí, Julián, pero ese lo vamos a ver en el siguiente punto. El maíz como bebida alcohólica. A ver, Vale, tú acabas de mencionar al tesguino, pero yo no tengo ni idea de qué es. Eureka, ¿nos puedes decir qué es el tesguino? Con mucho gusto, Julián. El tesguino, o tecuini en náhuatl, significa latido de corazón, y es una bebida alcohólica que se tomaba antes de la conquista en Mesoamérica, en especial en el norte. De hecho, ese también puede ir para tu recetario, Julián. Creo saber cómo se prepara. A ver, dímelo. Mira, primero se mojan los granos y se dejan reposar para luego molerlos. Ok. Molidos, se les agrega agua y eso se pone a hervir varias horas hasta que queda un líquido amarillento al que se le agregan raíces, hierbas o cortezas de árbol, que son las que permiten la fermentación. Súper, Vale, gracias. Otra receta de bebida alcohólica para la lista. Y también he escuchado de otra bebida con caña de maíz de la que se extrae el jugo, luego se cuela, se hierve, se pone en agua, se deja fermentar por 2 o 3 días y el resultado es una bebida semejante a la cerveza. ¡Qué interesante! En excavaciones arqueológicas en La Venta, en Tabasco, se realizaron análisis químicos de restos orgánicos en el interior de vasijas de cerámica. Los resultados sugieren que alrededor del año 650 a.C., estos se utilizaban para preparar bebidas hechas con maíz, tal vez fermentado. Gracias, Eureka. Oye, Vale, y hablando de tantas bebidas alcohólicas mesoamericanas, ¿crees que ellos hayan sufrido de alcoholismo? Oye, qué buena pregunta. Seguro nuestro invitado nos puede contestar algo interesante. Maestro, ¿sabemos si existía el alcoholismo antes de la conquista? Pues no es la misma forma como nosotros entendemos el alcoholismo como una enfermedad de salud pública a como se consideraba tanto en la época prehispánica como posteriormente en la época colonial. En la época prehispánica se sabe que era penado a partir del sistema de valores de aquella época. Era penado el consumo de bebidas alcohólicas con fines embriagantes. Se hacía en algunas ceremonias, se permitía también a cierta gente, pero es sabido que durante la época colonial aumentó de manera inusitada el consumo de bebidas alcohólicas con fines de embriagantes. Duda resuelta. Bueno, y de la destilación, ¿qué sabemos? Veámoslo en el punto número 3. ¿Sabían destilar los mexicas? Si sabían o no destilar los mexicas es un tema que está a discusión. Y recientemente los descubrimientos arqueológicos han agregado puntos a ambos lados de la discusión. Pero vayamos por partes. ¿En qué consistía la destilación? Eureka, ¿nos puedes ayudar con esto? Claro que sí, Julián. Para llevar a cabo la destilación es necesario calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles se evaporen, pasen por un conducto y en él se condense el vapor hasta transformarse en líquido. Hemos escuchado que el proceso de destilación fue traído a América por los ibéricos, quienes a su vez lo aprendieron de los árabes siglos atrás. Pero evidencias recientes sugieren que la destilación ya era conocida en Mesoamérica en diferentes culturas, antes de la llegada de los europeos. En la zona arqueológica de Cacaxtla, Xochitencatl, un grupo de arqueólogos encontraron hornos con piedras quemadas con restos de maguey que fueron fechados en el año 600 a 400 a.C., así como fragmentos de ollas muy grandes que podrían tratarse de destiladores. Oye, eso es increíble. Si esta teoría resulta cierta, se trataría de destiladores muy sencillos y diferentes a los de los árabes y de los filipinos. Sí, los investigadores recorrieron la República para ver si en algún sitio se destila esta bebida de forma artesanal y usando ollas de barro. ¿Y hallaron algo? Sí, encontraron que los huicholes utilizan la corteza de un árbol con el que hacen anillos, que después cubren con lodo y que utilizan como destilador. Este proceso es muy semejante al llamado alambique filipino. En Mesoamérica, la mayor parte de la producción de mezcali o mezcal, como lo conocemos, se selecciona una planta de 3 a 8 años. Se corta la inflorescencia y la savia empieza a concentrarse en el cuerpo o piña del agave. Luego se poda, se cortan las hojas, la piña se extrae del suelo y se transporta a un horno. Un hueco en la tierra donde primero colocan ramas y otros materiales orgánicos combustibles. Como el hoyo donde se hace la barbacoa, ¿no? Espera, Eureka, voy a anotar. Exacto, Vale. Se prende el fuego y encima colocan piedras y las piñas del maguey que se cubren con plantas húmedas y tierra. Se dejan cocer por algunos días, se extraen las piñas cocidas,
Se cortan y machacan y los trozos se colocan en tinajas durante días. Oye, vale, pero entonces la destilación sí se conocía desde antes de la conquista. Vamos a ver qué nos dice nuestro especialista. Maestro, con las evidencias que contamos actualmente, ¿cuál es su postura respecto al origen de la destilación en Mesoamérica? ¿Se conocía desde antes de la llegada de los invasores? No hay una claridad, digamos, o no hay una conclusión sobre el consumo, sobre la producción de destilados en la época prehispánica. Por un lado, hay investigadoras e investigadores que han hecho investigación etnoarqueológica en distintos lugares del país que consideran que han encontrado pruebas fehacientes sobre la destilación en la época prehispánica a partir de cierto tipo de vasijas, en cierto tipo de ollas que se han encontrado enterradas en algunos lugares del país. Pero al mismo tiempo hay otros investigadores e investigadoras que consideran que no pudo haberse dado de manera, digamos, cotidiana, por llamarlo de alguna manera. El hecho de que existieran formas a partir de las cuales se podía obtener una destilación no implicaría necesariamente que se hiciera en la época prehispánica. Sin embargo, algunas de estas posturas, las que abogan porque sí existía destilación en la época prehispánica, son una respuesta muy interesante a una noción sumamente colonialista que indicaría, digamos, que el grado de desarrollo tecnológico de los pueblos mesoamericanos no fue suficiente para poder desarrollar este tipo de tecnología de destilación. Entonces es un debate abierto. A mí me parece sumamente sano que sea un debate abierto y que se hable de este debate, justamente porque eso permitirá que investigadoras e investigadores en el futuro puedan aportar nueva información que sea sumamente relevante. Es un tema muy interesante. Ok, vale. Entonces sabemos que tomaban aguamiel, pulque, tecuini y otras bebidas fermentadas de frutas, de miel y mezcali. Pero es momento de pasar al vino, ¿no crees? Me parece muy bien, pero antes de eso vamos a una breve degustación. Nada, no es cierto. Vamos a un corte y regresamos, pero mientras escríbanos en las redes sociales cuál es su bebida embriagante favorita. Ya estamos de vuelta en 5x500, bebidas alcohólicas antes y después de la conquista, justo para pasar al punto número 4. Breve historia de la vida en Mesoamérica. En algunas regiones del centro de Mesoamérica y en el norte existieron uvas silvestres, es decir, que no fueron domesticadas, pero eran especies distintas a las que se utilizan para hacer el vino. En Mesoamérica no existía la costumbre de tomar vino de uvas, pero para los españoles era indispensable contar con él, ya sea para celebrar la misa o por el hecho de que estaban acostumbrados a tomarlo. Eurica, ¿en qué momento llegaron las uvas a Mesoamérica? En 1493 llegan a Mesoamérica las primeras plantas de vid en el segundo viaje de Colón, quien intenta cultivarlas en las Antillas, pero sin éxito porque las condiciones climáticas no lo permitían. Y al igual que en las Antillas, los primeros intentos de plantar uva en las regiones más tropicales de lo que ahora es México fracasaron por completo debido a las características del suelo y al clima. Y fue hasta 1524 que Cortés dispuso que se sembraran viñedos en tierras más altas y menos cálidas de Nueva España, y así fue como finalmente dio resultado. Y de Mesoamérica, la vid llega a América del Sur, primero al Cusco a mediados del siglo XVI y poco más tarde llega a Chile y a Argentina. Sí, de hecho, Julián, para ese siglo la viticultura había florecido en Nueva España y esos vinos se convirtieron en una fuerte competencia para las importaciones de vino español. Y eso le caló a Felipe II, por lo que ordenó en 1595 destruir todos los viñedos y prohibió la producción de vino en el territorio americano. Pero como era indispensable para la celebración de la misa, a pesar de la prohibición, la siembra y producción de vino se mantuvo en los huertos de los conventos, de las misiones y abadías, y las de mejor producción y calidad fueron sin duda las de Baja California. Para 1597, el mismo Felipe II otorga los títulos de propiedad de tierras y manantiales a Lorenzo García, quien fundó las bodegas de San Lorenzo, hoy Casa Madero. Es decir, que la producción de vinos se estimuló mediante privilegios y franquicias que la corona española otorgó a ciertas personas, pero lo prohibió a los demás que quisieran hacerlo por temor a que se redujera la demanda de vinos europeos. Oye, pero nos falta hablar de otras bebidas que se tomaban en México, ¿no? Maestro, en Mesoamérica, ¿qué otras bebidas se consumían? Pues en Mesoamérica se consumía un gran número de bebidas. Por lo menos se sabe que había distintos tipos de bebidas derivadas, bebidas fermentadas, derivadas del maguey, del grano de maíz, de la caña de maíz, también algunas bebidas hechas a partir de frutos de zonas semidesérticas como los cactus,
como las pitayas, como las tunas también, que tenemos una enorme variedad de este tipo de frutos en nuestro país, pero también se hacían bebidas a partir del cacao fermentado y a partir de incluso algunas hierbas fermentadas. Digamos que la clave para hacer este tipo de bebidas era encontrar el punto exacto y la manera exacta de fermentar estas bebidas para que fueran aptas para el consumo humano, lo cual quiere decir que hubo una observación por lo menos de miles de años, a partir de la cual los seres humanos que habitaron estas tierras pudieron encontrar esas formas de fermentar y de consumir este tipo de bebidas, ¿no? Seguramente había más. No tenemos un registro muy claro y muy detallado de bebidas alcohólicas que se consumían en la época prehispánica, pero en la época colonial sí tenemos por lo menos 3 o 4 catálogos de bebidas alcohólicas que se consumían en el siglo XVI, XVII y XVIII y que seguramente muchas de ellas eran de origen prehispánico, mientras que otras surgieron con la llegada de los españoles y la combinación de saberes locales con saberes europeos, asiáticos y africanos que dieron pie justamente a una enorme variedad de bebidas y de formas de consumo también de bebidas embriagantes en la Nueva España. Hay que recordar que también hubo intentos por prohibir estas bebidas. Veamos esto en el punto número 5. Prohibición y revaloración de bebidas mexicanas, tequila, mezcal y vinos. Debido al uso ritual que se le daba al pulque, las autoridades de la Nueva España intentaron en varias ocasiones prohibir su consumo. De acuerdo a mi información, se decretaron reales cédulas en los años 1529, 1545 y 1607, que prohibían a los indígenas el consumo de pulque. Aunque se protegieron las haciendas maguilleras que producían pulque, probablemente porque era claro que era un buen negocio. Pero pese a las prohibiciones, su consumo aumentó y durante la colonia, la siembra y explotación del maguey para elaborar el pulque floreció, en especial en la zona del altiplano central de México, y su principal mercado era la Ciudad de México. Y en otras zonas como Colima, Guanajuato, Nayarit y Jalisco se expandió la siembra y cultivo de magueyes, pero para la destilación del vino mezcal, aunque también estuvo prohibida la mayor parte del tiempo. Pues pasó igual con el aguardiente de caña o chinguirito. Bueno, durante el Porfiriato las pulquerías eran muy comunes en la Ciudad de México. En las décadas de 1880 y 1890, la industria del aguardiente de agave comenzó a despuntar de manera acelerada entre Amatitán y Tequila. Gracias, Eureka. Pero ya en el siglo XX el consumo del pulque disminuyó, probablemente porque era una bebida que se echaba a perder muy rápido y por intereses económicos de la industria cervecera que era impulsada desde el gobierno mexicano. Aunque otro factor importante fue la llegada de la industria cervecera en el siglo XIX. La recién llegada industria europea tuvo que ganarle los consumidores al pulque. Es verdad, y de hecho surgieron varios mitos con el fin de que se dejara de consumir el pulque. ¿Conoces algunos, Vale? Ah, sí, por ejemplo, que en su elaboración se utilizaba una tela con excremento para que acelerara su fermentación, lo que por supuesto era falso. Sí, yo llegué a escuchar eso, pero la verdad no lo creí. Y a mí me sigue gustando, aunque la verdad yo prefiero cuando le añaden la pulpa de alguna fruta y se hace un curado. Ay, sí son ricos, ¿verdad? A mí me gusta el de zapote o el de avena que hasta le ponen canela encima. Ay, sí, qué rico. Bueno, pero ahora hablemos del vino. La producción de vino tuvo altas y bajas por prohibiciones y plagas, entre muchos otros factores, pero fue hasta mediados del siglo XX que se incrementó la producción de viñedos, así como la calidad de los vinos que se producen en México, con uvas de origen español o francés. Las regiones vitivinícolas más importantes se encuentran en Baja California, Sonora, Torreón, Saltillo, San Juan del Río y Zacatecas. Es importante aclarar que en la época virreinal la palabra vino se utilizaba como genérico para diversas bebidas alcohólicas, tanto fermentadas como destiladas. A ver, ¿cómo está eso? Sí, por ejemplo, a los destilados se les refería como vino de coco, vino de caña o el vino mezcal que mencionamos hace rato, aunque en documentos tempranos se refería también al fermento de las piñas de maguey cocidas. Oye, no sabía eso. Actualmente se siguen elaborando bebidas alcohólicas fermentadas con frutos como las que vemos en pantalla, o también se hacían vinos con otros ingredientes. Y aunque se siguen elaborando bebidas como el tesguino y la tuba, las bebidas alcohólicas más consumidas y exportadas en México son las producidas del agave, especialmente el mezcal y el tequila. Sí, y de hecho algunas marcas siguen produciéndose artesanalmente, pero la mayoría ya lo hacen de manera industrial. Maestro,
¿cuál es la importancia de seguir produciendo bebidas alcohólicas de maneras no industrializadas? Esa pregunta es sumamente importante, Valeria. El hecho de que se sigan produciendo y consumiendo bebidas alcohólicas de manera artesanal hoy en día, pues habla justamente de una enorme variedad de formas patrimoniales, digamos, de expresiones gastronómicas. Cuando estas bebidas se promueven, se consumen y se producen, justamente lo que está haciendo es permitiéndose una reproducción cultural que haga que este tipo de saberes locales, regionales, se conserven todavía. Es importante justamente porque no solo es la bebida alcohólica en sí misma, sino todo el conjunto de elementos culturales que envuelven a la bebida. Elementos, por ejemplo, del el contacto que tienen los grupos que las consumen con su entorno natural, las relaciones sociales, las relaciones humanas, las relaciones simbólicas y espirituales que se construyen también a través del consumo de estas bebidas alcohólicas artesanales, ¿no? Muchas de ellas son de origen prehispánico, otras coloniales, pero también tenemos otras bebidas que son los destilados que también serían artesanales, como los mazcales, la raicilla, el sotol y obviamente el propio tequila, que serían parte importante del patrimonio gastronómico de las mexicanas y los mexicanos. Entonces es sumamente relevante que se siga produciendo y que se sigan consumiendo estas bebidas. Oye, Vale, no sé qué piensas, pero creo que ya es momento de pedir unas botanitas. Digo, para continuar con el siguiente tema. Uy, si unas botanitas no estarían nada mal. Sí, y es que es hora de pasar a nuestro punto de bebidas alcohólicas y cultura. Bebidas alcohólicas y cultura. ¿Qué mejor forma de entrar en esta sección que recomendando varios recorridos, no creen? Estaría muy bien conocer y degustar la bebida de los dioses, o sea, el pulque, en alguna hacienda. Por ejemplo, sé de varios recorridos que pueden hacerse en algunos estados como Tlaxcala e Hidalgo, donde se pueden conocer lo que vimos en este 5x500, o sea, el proceso de elaboración y algunos utensilios que utilizan como castañas, ocotes y raspadores. Y por supuesto, también se puede comer muy rico. Nada más busquen y encontrarán su recorrido ideal. Ahora, que si su paladar es más de vinos que de pulques, pueden ir a la Feria Nacional del Queso y el Vino en Tequisquiapan, Querétaro, o a la Ruta de los Vinos en Baja California para quienes se encuentren en el norte del país. ¿O qué tal visitar Tequila, Jalisco y hacer la ruta del tequila? Explorar antiguas destilerías, admirar los campos de agave azul y claro, degustar el sabor del tequila. Ahora que si son mezcaleros, pues dense una vuelta a Oaxaca. Ahí hay varias opciones. Pueden visitar Matatlán, Tlacolula, Yautepec, Albarradas o Mitla, entre otros lugares. Deténganse ahí. Otro recorrido que podemos hacer es el que nos lleva al final de este programa. Gracias, Eureka. Pero ya saben que no podemos despedirnos sin conocer un poco más a nuestro invitado del día de hoy. ¿Destilados o fermentados? Destilados. ¿Alguna bebida favorita? Mi bebida favorita es el mezcal. ¿Cuál es tu mayor temor? No sé, el cambio climático. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? A la época prehispánica, sin duda. Muchísimas gracias al maestro Misael Chaboya por acompañarnos en este 5x500. Gracias a ustedes, Julián y Valeria. Un enorme gusto y un honor de estar con ustedes y compartir este amplio panorama de las bebidas alcohólicas que es muy, muy rico en nuestro país. La destilación de este 5x500 está llegando a su fin. Oye, Vale, mira, mi recetario creció mucho hoy. Oye, qué bueno, pues cuando lo pongas en práctica me avisas, ¿no? Claro que sí. Oye, pero yo sigo teniendo una duda. ¿A ti cuál bebida te gusta más? Ah, bueno, pues yo creo que yo sí soy fan del mezcal. ¿Y tú? Pues de los que mencionamos hoy, yo creo que el tequila. ¿Y a ustedes? ¿Cuál es su bebida favorita? Déjenos su respuesta en todas las redes sociales y compartan con nosotros. ¿Son del equipo de los fermentados o de los destilados? Oye, Eureka, bueno, o sea, si pudieras probar y fueras humana, ¿cuál sería tu bebida favorita? Lo siento, creo que no puedo ayudarte con eso. No sé cómo saber a qué sabe algo que no puedo saborear. Ay, Eureka. ¿Qué fue tu caso? Ni modo, nos vemos la próxima semana en un nuevo 5x500. Hasta la próxima.